Bueno, sí, bueno. Muy buenos días a todos. El Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la más cordial bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos acompañan en este recinto y también a quienes nos siguen en redes sociales. Agradecemos muchísimo la presencia del maestro Rodolfo Guillermo Lamartín Cuello. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, maestro. Arquitecto. Y el día de hoy nos prepara una conferencia muy interesante que es Domingo de Guzmán y la Orden de Predicadores en la Nueva España. Bastante importante porque es gracias a esta orden que hace el proceso de evangelización en Chiapas, de la que derivan todo este arte religioso que tenemos en Chiapas y que este instituto de alguna u otra manera ha conservado, ¿no?, de la mano de las autoridades eclesiásticas, de la sociedad civil organizada, de las autoridades municipales y estatales. Antes de empezar la plática, haré una lectura muy breve de la semblanza curricular del maestro Rodolfo. Es el maestro Rodolfo Guillermo Lamartín Cuello, nace en San Cristóbal de las Casas, tiene una licenciatura en Derecho por la UNACH y una especialidad por el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial Federal, con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la UNAM. Profesional, 26 años de trabajo en el Poder Judicial Federal y también tiene experiencia como docente a nivel de secundaria y universidad en escuelas particulares y de la UNAM en San Cristóbal de las Casas. Seglar de la Orden de Predicadores Dominicos, integrante del Seminario de Cultura Mexicana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el aspecto histórico y cultural. Sí, también ha estado bastante cercano a los procesos de conservación del patrimonio edificado de San Cristóbal, que es donde nos conocemos hace ya algunos años. Así es, ¿no? Entonces, pues un gran gusto tenerlo aquí y nuevamente agradecemos su presencia y su apoyo para este museo. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Como dice aquí el arquitecto, tiene unos buenos años que nos conocimos en San Cristóbal con motivo del sismo de 2017. Tuvimos la oportunidad de colaborar ambos en distintos puntos en lo que es la restauración del patrimonio histórico en los templos en San Cristóbal de las Casas. El día de hoy la charla es en relación a la Orden de Predicadores. Para hablar de la Orden de Predicadores hay que hablar de alguien que la funda, y la funda Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán nace en 1170 en Caleruega, en España. Es hijo de los condes de Guzmán e indudablemente que la posición social de él es increíble, pero se percatan la madre de él que durante su gestación tuvo un sueño. Juana de Asa, la madre de Domingo de Guzmán, sueña que al momento de dar a luz, da a luz a un perro manchado de blanco con negro, y en el hocico del perro sostiene una antorcha. Por consiguiente, ella al día siguiente va a ver a su primo Gumiel de Asa, que es canónigo, que le interprete los sueños, y le dice: el niño que va a nacer será grande y traerá cosas importantes y cambios en el mundo que conocemos. Domingo de Guzmán nace, y al nacer, cuando lo recibe su padre, le ve una estrella en la frente. Muchos años después se hace un canto católico donde dice: al nacer una fulgida estrella, con tus rayos tu frente alumbró, para luz de los mundos creaste la gran orden que Dios te inspiró. Por pertenecer a una familia noble,
tiene derecho a usar la flor de lis en su escudo. Ese escudo que se va formando y se va integrando, pues a lo largo de muchas generaciones. Podemos ver la cruz en flor de lis, que nos identifica plenamente las construcciones dominicas del siglo XVI establecidas en Chiapas. Chiapa de Corzo es una gran muestra con todo el trabajo que tiene en blanco y negro en las paredes de algunos de sus muros. Tecpatán también lo tiene, San Cristóbal de las Casas en su fachada. Regresando a lo que es Domingo de Guzmán lo podemos contemplar a él, que es canónigo de la Catedral de Osma, donde el obispo le pide que vaya en compañía para traer una princesa para el rey de Castilla. La princesa muere y no logran en el cometido, pero él viaja a una parte entre España y Francia, donde están los cátaros, y él ve la necesidad de que la gente pueda entender lo que es la palabra de Dios. Para el siglo XIII, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Solamente los obispos eran los únicos que tenían acceso a la Biblia, y eran documentos hechos en piel. Por consiguiente, Domingo de Guzmán un día piensa y dice que él no puede estudiar en pieles muertas, tiene que vender sus libros para dar de comer a los necesitados. Domingo de Guzmán ve la gran realidad del siglo XIII y decide emprender la mayor obra de su vida. Llega un momento en que Domingo de Guzmán decide fundar una asociación, un grupo de personas, de amigos, para vivir un carisma especial que es la predicación. Surge la primera comunidad de frailes predicadores con el reglamento de San Agustín de Hipona. Domingo de Guzmán nos establece que ese reglamento de San Agustín es llevado al Papa para su aprobación. Estando en Roma, el Papa sueña que la Catedral Basílica de Cristo Salvador de San Juan de Letrán se desmorona, y hay dos personajes que la sostienen. ¿Y cómo la sostienen? Simbólicamente se es sostenida por Domingo de Guzmán y por Francisco, San Francisco de Asís. El encuentro de los dos en San Juan de Letrán, que era la sede del obispo de Roma y sede del Papa, no existía el Vaticano todavía, como lo existe hoy. Aprueba la orden el 22 de septiembre de 1216. Sale la bula papal donde se aprueba la orden de predicadores para que ellos puedan predicar en todo el mundo la palabra de Dios.
Cuando recibe Domingo de Guzmán el documento, se entera que el documento no está bien en una parte de la redacción. Y es en enero de 1217 cuando el Papa ratifica nuevamente la creación de la Orden de Predicadores para poder predicar en todo el mundo. Domingo de Guzmán funda esta orden basada en la comunidad. La orden, los frailes predicadores no pueden vivir aislados, tienen que vivir en comunidad, tienen que poner todo en comunidad, el trabajo, la oración, la convivencia en comunidad. Domingo de Guzmán dice, si tenemos la convivencia en comunidad, tenemos que orar también en comunidad. Tenemos que alabar en las horas litúrgicas, la tercia, la nona y la sexta, la víspera y los maitines, precisamente para alabar y bendecir a Dios. Por ello es tan importante para Domingo de Guzmán el poder contemplar para dar lo contemplado. No puede haber oración para seguir predicando. Tenemos que alimentar eso, la oración, fortalecer a la comunidad para poder predicar. Por ello, Domingo de Guzmán, en un momento tan importante, tiene una revelación. Y la revelación es en el Salterio. El Salterio viene relacionado con los salmos, que son 150 salmos, que son las 150 Aves Marías que tiene el rosario. Domingo de Guzmán tiene esa visión con la Virgen María, que le pide que se rece el rosario como un medio de diálogo para poder ayudar al pueblo creyente. Hoy en día contamos con 200 Aves Marías porque se le agregaron 5 misterios al rosario. Habría que decirle al rey David y a los otros autores que regresen para formar otros 50 salmos, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, los procesos los cambios de los tiempos son distintos, y Domingo de Guzmán nos hereda esa parte del rosario como lo hay en otras culturas tibetanas, hindúes, chinos, donde también tienen un rosario y una forma de orar a través de la repetición de una frase. Llega casi el siglo XIV con Alano de la Roche, y es quien promueve más profundamente el rosario en todas las comunidades de la orden de predicadores, y por ello en todo templo dominico hay una capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Domingo de Guzmán estructura la orden en regiones, en provincias, así como está estructurado México, que tiene estados, así la orden de predicadores tiene en los 5 continentes provincias o vicarías, por no reunir las características de una provincia. Esto nos llega que en España tenemos las provincias madres de la orden de predicadores para todo el mundo: la provincia del Santo Rosario, la provincia de la Bética,
E indudablemente que para la llegada de los españoles al continente americano habría que hacer una escala en la isla de Santo Domingo. Saliendo de Cádiz, del puerto de Cádiz, hacia ultramar, llegaban a la isla de la Española, sede de la provincia de ultramar de la Santa Cruz. Esa provincia de ultramar de la Santa Cruz fue la primera base de organización en el nuevo continente para la creación de las demás provincias en todo el continente americano. En esta isla de la Española, ya avanzado el siglo XVI, Antonio de Montesinos, allá en 1517, 1518 aproximadamente, emite una homilía un domingo de Ramos, y dentro de los que estaban oyendo la misa estaba un encomendero llamado Bartolomé de las Casas. Esa homilía le caló tanto en el corazón, en su ser, que pidió el ingreso a la orden dominica. Y esa es la forma en la cual se une Bartolomé de las Casas y deja la encomienda para formarse como parte de la orden de predicadores. La orden de predicadores no es la primera que llega a América. Con Hernán Cortés, en sus primeros viajes, viaja Bartolomé de Olmedo de la Orden de la Merced. Es hasta 1526, el 2 de julio de 1526, cuando llegan los primeros dominicos a la isla de la Española con la intención de llegar a San Juan de Ulúa y llegar a la Nueva España. Los franciscanos es la primera orden establecida y por ello también el primer obispo en tomar posesión, el segundo electo en la persona de Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga administró los primeros años hasta ser nombrado obispo de la Nueva España en 1533. En ese viaje que realiza Fray Juan de Zumárraga a España, logra recomendar a otro personaje que no es de su orden y que es de la orden de predicadores, y que es Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala y quien coloca la primera piedra del templo barroco único en el sureste, en San Cristóbal de las Casas. Actualmente la Orden de Predicadores celebra los 500 años en este año, pero no es el territorio actual como era en el siglo XVI. Chiapas pertenecía a las Provincias Unidas de Centroamérica y los primeros frailes dominicos, como Domingo de Betanzos, que fue un gran pionero en todo el Valle de México para la predicación y quien habló con la Real Audiencia y logra
el establecimiento de los primeros frailes dominicos en la Nueva España. Acá tenemos el territorio actual y podrán ver una mancha verde limón. Esa mancha representa Puebla, que es la provincia de los santos arcángeles y ángeles. La parte rosa es la provincia de San Hipólito en Oaxaca, y tenemos la provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas. Dios mediante, en 19 años, los que nos toque vivir, celebraremos los 500 años de la llegada de los dominicos a Chiapas. Tardaron 19 años para que los dominicos llegaran hasta acá. En el siglo, los primeros años, ni siquiera llegaron a Oaxaca. Pasaron muchos años todavía para llegar a Oaxaca, para llegar a Puebla casi a finales del 16. Vamos a verlo más adelante. Domingo de Betanzos, siendo el pionero en la predicación, logra que la Real Audiencia de la Ciudad de México le conceda lo que son hoy 4 manzanas del centro histórico de la Ciudad de México. Con las leyes de reforma, nada más queda una cuarta parte de una de las manzanas. Todo lo demás fue destruido, fue vendido, y desafortunadamente no hay rastros ya de lo que fueron los patios o estancias de los frailes en los primeros años de la fundación del convento mayor en la Ciudad de México. Lo que sí queda enfrente del Templo de Santo Domingo en la Ciudad de México es el Palacio de la Inquisición. Ya nos tocará más adelante tocar el tema de la Inquisición. Dentro de lo que es la estancia de los dominicos en Chiapas y Guatemala, le toca a don Bartolomé de las Casas y a don Francisco Marroquín el poner el palio del episcopado a Fray Antonio de Valdivieso. Aprendió muy bien las clases de Bartolomé, y don Antonio de Valdivieso muere en su casa de manos de un encomendero. Es la corriente lascasiana la que nos trae fuertemente en algunos integrantes de la orden de predicadores. Acá les enseño lo que es el templo de Santo Domingo de Guzmán, sede de la provincia de Santiago de México, desde 1526 hasta 1870. Lamentablemente las leyes de reforma, pues en la desamortización dañaron mucho el patrimonio histórico cultural que las órdenes dejaron en todo México. Este templo es de estilo neoclásico. El altar es hecho por Manuel Tolsá. En el nicho principal se encuentra un altar movible para poner un Cristo o el Santísimo Sacramento, y arriba se encuentra Santo Domingo de Guzmán, titular del templo y de la orden. Es una obra maravillosa, los que lo puedan ver.
sería genial que dieran una vuelta por Ciudad de México y pudieran ustedes percatarse precisamente de esa gran labor que los imagineros se hicieron, y ver todas las imágenes que están en movimiento en la nave principal del Templo de Santo Domingo en la Ciudad de México, a 2 cuadras de la Catedral Metropolitana. La Orden de Predicadores ha sido una escuela de vida evangélica, y por ello tenemos a grandes lumbreras en la filosofía y en la teología. Santo Tomás de Aquino es el máximo exponente de la obra en la Suma Teológica, en el pensamiento filosófico, y que actualmente sigue siendo tema de formación para los clérigos en todas las universidades católicas existentes en el mundo. Así como Domingo de Guzmán funda los frailes, él dice: debo de fundar en segundo momento a las monjas de vida contemplativa. Lamentablemente en Chiapas no tenemos ningún asentamiento de monjas dominicas. Las más cercanas están en Oaxaca, y en el siglo XVI se construyó el convento de Santa Catalina de Siena, que actualmente es un hotel, el Camino Real, un hotel muy bonito, donde podemos conocer cómo era la vida monástica de ellas. Domingo de Guzmán funda las monjas para fortalecer a la orden mediante la oración y la contemplación. Pero Domingo no se limita ahí, sino continúa en su fundación, y esa fundación nos lleva a la vida de los laicos, de los seglares, y funda la Tercera Orden. En las poblaciones más tradicionales como Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, existen las órdenes terceras, pero a raíz del Concilio Vaticano II y de las reformas en la Orden de Predicadores, de acuerdo al capítulo general de 1974, no existen cristianos católicos de tercera. Somos laicos dentro de la orden, sirviendo a la Iglesia. La función de nosotros los laicos es, desde el estar casados y desde nuestro trabajo como licenciados, profesores, médicos, arquitectos, contadores, servirle a la Iglesia en esa región donde nos encontremos. Nuestra misión principal es la predicación basados en la oración desde nuestros hogares. Por ello, nosotros estamos llamados a un servicio más abierto. No tenemos la limitación de ser sacerdotes, de ser frailes, no tenemos la limitación de estar en un claustro, sino desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, podemos contemplar la palabra de Dios y la oración y poder ser testigos de ese evangelio. Por ello, los dominicos, en ese afán y en ese amor a la Nueva España, a las nuevas tierras, y en cumplimiento a la petición de la reina Isabel de Castilla, donde pide que los súbditos, los naturales de esta región, sean súbditos de la corona como son los peninsulares. Por ello es tan importante
esa parte que los frailes crean en la mayor parte de espacios. La provincia de Santiago de México, siendo pie de casa, surge la provincia de San Gabriel y de los Santos Arcángeles en la ciudad de Puebla. He de mencionar que Puebla es la segunda sede del primer obispado que le correspondía a Tlaxcala. La política y los intereses siempre se mueven como las piezas del ajedrez. Por ello, Tlaxcala, por su ubicación geográfica y su posición, era más difícil cruzar, llegar hasta ella. Era más fácil Puebla tomar hacia el Paso de Cortés y llegar a la Ciudad de México. A pesar de ello, los frailes siguen fundando y fundan en Puebla lo que es en la zona de San Pablo de los Frailes el primer templo dominico. Invitados ustedes a que puedan observar, es una joya del barroco mexicano. Este es el altar mayor del templo, y hace rato mencionaba la familia, el parentesco de afinidad y de servicio de Francisco de Asís con Domingo de Guzmán. Por ello, en los templos dominicos siempre estará la presencia de San Francisco. En los franciscanos estará Santo Domingo. San Antonio de Padua, que es franciscano, equivale a San Vicente Ferrer, el seráfico, el que tiene alas. Y por ello en este altar se encuentran en el primer nicho, en el nicho central, pues está dedicado a Cristo. Posteriormente está Santo Domingo de Guzmán y está San Francisco de Asís. Esto nos indica que el retablo no es del 16, es finales del 17, principios del 18, porque ya está Santa Rosa de Lima incluida en el santoral como la primera santa de América. Este tipo de altares son hermosos. En Chiapas tenemos varios. Los invito a que se den una vuelta por Puebla. Y tenemos la joya preciada de la corona, lo que es la Capilla del Rosario. En la Capilla del Rosario se encuentra Santo Domingo de Guzmán en la parte superior. En la parte central se encuentra la Madre del Santo Rosario, y es una verdadera joya descubrir todo el estuco que tiene, toda la argamasa en hoja de oro. Invitados a ir a verla. Hay visitas guiadas como a las 5 de la tarde más o menos, porque a las 6 creo que ya está el Santo Rosario, pero invitados a que puedan corroborar lo que es la obra de la Orden de Predicadores en lo que es Puebla.
Aquí hay algo muy importante. Para 1533 viaja Domingo de Betanzos para lograr la independencia de la provincia de la Nueva España bajo el patrocinio del apóstol Santiago, y ahí empieza a generarse Puebla, pero también el hermano estado de Oaxaca. Para los dominicos, Oaxaca es un bastión muy importante. Oaxaca tiene el mayor convento, la mayor construcción en América de los dominicos es el convento de Santo Domingo de Guzmán. Actualmente es sede del museo que, si no me equivoco, lo tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene la parte etnobotánica y en una parte muy pequeña lo tiene la Orden de Predicadores. La Orden de Predicadores abandona el país de México en 1870 y queda en manos del gobierno todos los templos, todos los bienes. Los de Chiapas se van a Guatemala, los del norte se van a Estados Unidos y otros a Cuba, emigran a distintos países. Santo Domingo de Guzmán de Oaxaca recibe por segunda ocasión en 1960 la provincia de la Bética en España con motivo de la Guerra Civil Española. El presidente Franco, el único lugar que no quita los alimentos es en los seminarios y monasterios. Entonces se logra llenar tanto San Esteban de Salamanca, que tiene exceso de población. Y es cuando le toca a México que se restaure la viceprovincia de Santiago de México. Ahí nos vienen grandes hombres de la orden con un amor a México increíble como los del siglo XVI. Yo siempre he dicho, ¿dónde está la tumba de Tomás Casillas, de Domingo de Ara, de Rodrigo de León, de Pedro de Feria? Ellos cruzaron el ultramar y jamás pensaron en regresar a su patria. Ellos trazan en la Nueva España, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas y en toda América, trazan los asentamientos cerca de las ciudades prehispánicas. Algunos destruyen las ciudades prehispánicas para levantar los templos, pero aún así no hay un reconocimiento para aquellos que nos han dejado un legado a partir del siglo XVI. Oaxaca es un estado más rico que Chiapas. Yo amo a mi tierra, amo Chiapas, pero hay que reconocer que la provincia de Antequera es más rica. Por ello, es sede de un arzobispado. Cuando la Catedral de San Cristóbal se crea, es sufragánea de la Catedral de Sevilla. Con las leyes de reforma, con las leyes de la independencia, con todo lo que pasó, la Santa Sede establece que la Catedral de San Cristóbal va a ser sufragánea de la Catedral de Antequera. El centro de Oaxaca es Antequera y ese es el nombre. Cuando yo les digo, hago un paréntesis, que San Cristóbal es una ciudad dual,
no solo por su formación y su sociedad, sino porque es la sede episcopal y está el gobierno civil. Lo mismo pasa actualmente en Tuxtla, que es sede del arzobispado. Pero regresando a Antequera, Chiapas perteneció a Oaxaca canónicamente en la estructura de la Iglesia Católica. Por ello, hasta que se crea el arzobispado en Tuxtla, ya integramos en Chiapas la provincia, Tapachula, Tuxtla y San Cristóbal, la provincia de este arzobispado. Regresando a Oaxaca, Oaxaca tiene eso dorado tan hermoso en los altares, y alguien me decía, es que los de San Cristóbal no brillan como los de Oaxaca. Y sin ánimo de molestar, las tablas, como les podríamos decir, las tablas viejas de San Cristóbal que tiene Santo Domingo, tienen más de 200 años que se colocó el oro. En 1960, a la llegada de los dominicos a distintos exconventos y sedes dominicas del siglo XVI, XVII y XVIII, llegan a Oaxaca varios de ellos. Encuentran que el templo había sido establo, que el templo había sido saqueado. Afortunadamente tenían una gran, inmensa cantidad de imágenes que pudieron servir para hacer los retablos actuales. En 1970 empiezan los oaxaqueños a aportar y el gobierno para hacer esa restauración que hoy podemos ver y descubrir. Tiene un año aproximadamente que el Instituto permitió, el Instituto Nacional de Antropología, permitió la elaboración del altar de los santos peruanos en la ciudad de Oaxaca. Este es el altar de los santos peruanos, que es San Juan Macías, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Dentro de lo que es el laicado dominicano, tenemos a la primera santa dominica que no vistió hábito, pero le pusieron el hábito para que fuera identificada como dominica. El Papa en los últimos años nos ha otorgado a otro santo laico dominico, pero ya no lo vistió de dominico, ya lo dejó vestido de laico como cualquiera de nosotros. Regresando a Oaxaca, Oaxaca tiene un patrimonio increíble en cuanto a la construcción de los templos dominicos. Aquí podrán ver, el señor delegado que está acá no me dejará mentir lo hermoso que es pasearse por esos espacios y poder descubrir y sentir esa vibra, esa energía que siguen teniendo esos espacios donde se meditaba y se contemplaba para poder predicar. Esa es una de las ventanas del exconvento, parte del museo. El crucero de las naves, por lo regular los templos dominicos son de estilo en cruz latina, lo que significa que tienen una simetría en los 4 puntos. Es el interior de Santo Domingo, la ventana, y llegamos a Yanguitlán.
En el valle, imagínense aquello que no tiene nada de construcción y lo único que se ve es una mole blanca que conforme uno se va acercando, se va descubriendo esa parte de lo que es las primeras construcciones tipo fortaleza. La Iglesia Católica no celebraba las misas como hoy, que hay hasta en la noche. La Iglesia Católica celebraba la misa en la mañana. Nunca quiso descubrir qué había en la noche, no había cómo iluminar. Si nosotros vemos en los templos, las ventanas eran demasiado altas. El arquitecto Brizuela, que conoce muy bien la fachada de la catedral, que tanto del lado sur y del lado norte en San Cristóbal, podrá dar testimonio de las ventanas de estilo mudéjar que tenía la catedral, y son muy parecidas a esta construcción de vean el estilo majestuoso. Aquí en Santo Domingo de Yanguitlán se encuentran 5 retablos importantes, el altar mayor y 4 laterales. Esto tiene un significado litúrgico, servía para la procesión de altares. Los españoles, al momento de evangelizar, maximizaron lo que es la fiesta del Corpus. Por eso el intercambio de dulces, la creación de dulces, la donación de dulces a las parejas, a las esposas. ¿Por qué? Porque era una forma de atracción de la Iglesia Católica a algo que no se puede tocar. Las imágenes sí, pero la Eucaristía no. Entonces tuvieron que crear ellos ese espacio para poder decir, es Dios el que camina en medio del pueblo, y por ello pusieron los 4 altares que significan las 4 llagas de Cristo, 2 en las manos, 2 en los pies, y el altar mayor es la del costado. Por eso tiene 5. Y si no quieren ir hasta Yanguitlán, pueden ir a San Francisco en San Cristóbal de las Casas, y ahí encontrarán que contiene 5 altares importantes. Vean la magnitud de ese altar. Y si alcanzan a ver la bóveda, es una bóveda, una mitad de una cúpula, de una, yo le llamo jícara. El arquitecto me va a colgar por decirle jícara a las cúpulas, pero no tienen tambor. Cuando la cúpula no tiene tambor, pues es prácticamente una jícara. Es una forma de poder describirlo de una manera mejor. Invitados a Oaxaca, no solamente a ver Yanguitlán, sino también buscar la forma de llegar a escuchar los órganos monumentales que tiene Oaxaca como patrimonio. Hay una serie de conciertos a través de los órganos que es increíble en las festividades de los santos patronos. Aquí llegamos a otra región de Oaxaca, que es Coixtlahuaca, otra construcción muy parecida a la de Yanguitlán, tipo fortaleza. Por ello es tan importante a veces mencionar que las murallas no solo son de piedra. San Cristóbal de las Casas
en la parte dual en la que se encontraba en el siglo XVI, tenía un cinturón humano que lo protegía. Al norte los dominicos, al sur los franciscanos, al poniente los mercedarios y al oriente estaba la picota, precisamente para escarmiento de los naturales. Seguimos en Oaxaca y seguimos viendo Coixtlahuaca, una hermosa construcción. Invitamos a que sigan visitando esa parte. Coixtlahuaca tiene un parecido en muy mínimo a Tecpatán, Chiapas. Las bóvedas, las enervaduras que tienen en la bóveda principal de este templo se parecen a las que tenemos en el corredor en lo que es Tecpatán. Imagínense para el dorado de esto. Es tan hermoso a veces ver a los restauradores, no solamente de INA, sino a los particulares, cuando van puliendo la madera, le van poniendo el blanco de España y se sigue puliendo para poner el rojo, para pulirlo y seguirlo bruñendo y ponerle la hoja de oro. Lo que habrá costado traer a esos imagineros, a esos lugares que hoy en día nos quedan lejos, pero siguen siendo enigmáticos y de gran valor. Imagínense un claustro de esta calidad. Podríamos decir que Santo Domingo de Silos en España tiene parecido. Los sueños del ser humano no tienen límite y por ello a veces se nos graban las cosas y las podemos repetir o las podemos crear o modificar de acuerdo a lo que necesitamos. El antropólogo Raúl quisiera un claustro así, ¿verdad? Pero bueno, soñaremos que algún día iremos de visita a ese hermoso lugar llamado Oaxaca. Tenemos Tepozcolula con la capilla abierta más grande del continente americano. Es una construcción completamente dominica. En San Cristóbal de las Casas tenemos una capilla abierta, muy pequeña. En Tecpatán no lo hay, Chiapa de Corzo tampoco lo hay. Así es que invitados a conocer esta parte del hermoso estado de Oaxaca. En 1790, el rey de España decide quitarle el apoyo económico a todas las órdenes religiosas existentes en los reinos de España. Por ello, el rey dice, si son mendicantes deben de vivir de la limosna y de la mendicidad. Por ello dejaron de construirse después de 1790 este tipo de construcciones, y ahí tenemos a otro gran espacio que es el interior de San Pedro y San Pablo Tepozcolula.
invitados a seguir a la ruta dominica, importante en lo que es Oaxaca. Los frailes dominicos no llegan de la Nueva España a Chiapas. Los primeros dominicos llegan para la Cuaresma de 1545, encabezados por el obispo Bartolomé de las Casas, y entran por lo que es Campeche. Ahí hay un naufragio, y de los 42 frailes que venían con Bartolomé de las Casas y como superior Tomás Casillas, nada más llegan 22. Entran por lo que es frontera Tabasco, llegan, pasan por Chiapa de Corzo y deciden llegar a San Cristóbal de las Casas. Bartolomé de las Casas, una figura muy importante para la orden, porque tiene una escuela. La Orden de Santo Domingo o la Orden de Predicadores es la única orden que tiene acreditado ante las Naciones Unidas una persona religiosa en la defensa de los derechos humanos. La Promotoría de Justicia y Paz a nivel mundial de la Orden de Predicadores tiene un representante ante las Naciones Unidas, por esa corriente lascasiana. Bartolomé de las Casas, quien nace en 1474, es quien llega a ser el primer obispo en tomar posesión y el quinto electo en llegar a la provincia de las Chiapas. El Papa dice: yo, vicario de Cristo en la tierra, mando a erigir la catedral de San Cristóbal Mártir en las provincias de las Chiapas, en los confines del Imperio Español. Bartolomé de las Casas llega en 545 y ya para mediados de 545 había abandonado San Cristóbal como sede. Llega a Sinacantán y en Sinacantán decide con el grupo de frailes mandarlos a fundar los conventos para adoctrinamiento de los naturales en las regiones de Chiapas. Por ello, manda a Fray Domingo de Ara en Copanaguastla, manda a Fray Pedro de Barrientos a Chiapa de Corzo con Tomás Casillas, y Bartolomé de las Casas jamás conoció el templo de Santo Domingo, jamás estuvo en esa zona, tampoco conoció la catedral de San Cristóbal Mártir como lo conocemos hoy. Bartolomé de las Casas se dedicó precisamente a la protección de las leyes de Isabel la Católica. El templo de Santo Domingo de Guzmán, la máxima joya que tenemos del barroco en todo el sureste de México, fue colocada el 8 de enero de 1547 por Francisco Marroquín, o primer obispo de Guatemala, quien se hallaba de tránsito. Esta hermosa fachada de estilo barroco salomónico, que en la última intervención 8 millones de pesos gastó el gobierno federal para poderla
dejar como está actualmente con una malla protegida. Es una fachada retablo, así se le denomina, y los enemigos que siempre existen le volaron las dos cabezas a los primeros santos que están ahí por una intervención pues política con intereses de dañar el edificio. Yo siempre he dicho que cuando se grafitea un edificio, el edificio no habla, el edificio no reclama, ni puede lograr cosas que los seres humanos podemos lograr. Debemos de conservar el patrimonio que muchos sufrieron para dejarlo. Esta fachada de retablo está integrada, el que tenga la oportunidad de visitarlo, en el acceso hay un ser que de su boca le salen unas ramas, representa prácticamente a un ser humano, pero no español, es de origen indígena el labrado. Tiene a San Jacinto de Polonia. Jacinto de Polonia es uno de los santos más venerados en la orden por su devoción al Santísimo Sacramento del altar, y está San Alberto Magno, está Santo Tomás, está Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena, lo que significa que tampoco es una obra de principios del 17, ha de ser de finales del 17, principios del 18, la fachada. Al lado de la ventana, es una ventana bordada por su estilo, es una ventana que le permite luz al templo, y en la parte superior se encuentra Santo Domingo de Guzmán, más arriba se encuentra Santa Catarina Mártir, y remata en merlones piramidales esféricos. Es una obra exquisita, es la única obra que los dominicos nos dejan en San Cristóbal, porque en todo lo que es la provincia Soque es totalmente distinto. El interior de Santo Domingo, les comentaba yo, es el único templo que tiene ininterrumpido desde el coro hasta las columnas que sostienen la cúpula, el dorado. Lamentablemente, hasta con la ley de calles hubo saqueo. Ninguno de los altares está completo. En el primer altar del lado izquierdo le hacen falta 2 imágenes, 2 óleos. En el de enfrente del lado izquierdo también se encuentran 2 estandartes que reemplazan a las imágenes originales. Lamentablemente no tenemos datos de quién hizo favor de robarse el patrimonio. Este tipo de altares en Chiapas es muy socorrido, no sabemos quién lo pintó, pero por lo regular estos altares tenían un dorado y un blanco que simulaba el mármol con las terminaciones en bronce. San Cristóbal de las Casas tiene en Santo Domingo de Guzmán el único púlpito hecho de una sola pieza, con un pasillo de 7 tableros que están sostenidos, donde invisiblemente aparece el sacerdote caminando, aparece sobre lo que es el cáliz, el púlpito. Y también ahí se encuentra una imagen de San Ildefonso,
dispuesta por los jesuitas que tuvieron la administración del templo. Ahí debe de ir Santo Tomás de Aquino, que es el máximo exponente en cuanto a la Suma Teológica y en cuanto a lo que es la expresión de la Eucaristía. En esta foto podemos contemplar a un Santo Domingo de Guzmán en el interior. Antes de que fuera pintado, alguien hizo el favor de quitarle la decoración y le hizo más fácil y lo pintó parejo. Le quitaron toda la decoración, incluso los candiles que están ahí. Cuando yo era pequeño me tocó verlos, y actualmente Fray Pablo, que es el encargado del templo, le tocó la primera intervención con lo que es el INAH en 1978, con motivo de los 450 años de la fundación de la ciudad. Se intervino por primera vez el templo, pero pues fueron trabajos de consolidación en el techo. Acá tenemos la imagen de la Santísima Trinidad, de origen guatemalteco. Lamentablemente San Cristóbal no tiene talladores o escultores, sino todos vienen de lo que es Guatemala. Tenemos en esta foto la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la orden, y ahí les dejo de tarea que quien visite San Cristóbal encuentre a dos perros. En el altar están labrados dos perros y tienen en el hocico una antorcha. Este altar es el único, por sus características de tener 3 columnas en su estructura. La Virgen del Rosario es una réplica de la Virgen del Rosario de Guatemala, patrona de aquella república. Esta es otra devoción traída de Ecuador en 1925, de la portería de la Buena Esperanza en Quito. Es traída esta imagen muy venerada. Aquí en la Catedral de San Marcos existe una pintura. En Chiapa de Corzo es una imagen de bulto como la de San Cristóbal. Esa foto es del exconvento, hoy sede del Museo Regional de los Altos en San Cristóbal, cuando fue cuartel, fue cárcel. Y cabe mencionar que en esa cárcel estuvo el último canónigo de la Catedral de San Cristóbal, que era del padre Lucio Pacífico González. La anécdota de este lugar es que el capitán Bravio Izquierdo era el encargado de la plaza de San Cristóbal y se fue a dormir y no pudo toda la noche conciliar el sueño, estaba inquieto. Y en la cárcel el sacerdote estaba hincado en oración cuando los soldados vieron a entrar a una mujer, pero que no tocaba el piso y atravesaba las puertas y paredes, según la leyenda, y que el sacerdote habló con ella. Bravo Izquierdo llega y le dice al encargado del cuartel: suelten a ese sacerdote, ya no lo quiero. Lo sueltan y cuando don Lucio Pacífico González se para enfrente del capitán Bravo Izquierdo, le dice: hoy mismo abandona usted la plaza de San Cristóbal, camine,
usted váyase, no le importa lo que pase en la plaza de San Cristóbal. Y efectivamente, cuando el sacerdote bajó las gradas de Santo Domingo, llegaba el telegrama donde decía: concéntrese a Tuxtla Gutiérrez. La leyenda es eso, meramente una leyenda, donde el ejército abandonó San Cristóbal de las Casas. Esta foto es actual, a través de las diversas fundaciones, a través de los diversos convenios que se ha logrado restaurar, y ahí está el conjunto, que el templo es una cruz latina, se anexa el exconvento, sede del Centro Cultural de los Altos de Chiapas, y 2 cuadras más hacia el norte se encuentra todavía testigos de lo que fue el exconvento de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas. Emblemático el templo grande de Chiapa de Corzo. Todo es grande en Chiapa: la iglesia grande, la Pochota grande, el río grande, la pila grande, pero creo más grande el amor de Fray Pedro de Barrientos cuando traza Chiapa de Corzo sobre el asentamiento de los indios Chiapa. Siempre he sostenido que Fray Pedro de Barrientos ha de haber estado en algún momento en la ciudad de Roma. La curia generalicia, la sede del gobierno de la orden de predicadores, es muy parecida a la construcción de Chiapa de Corzo. Nada más que en Chiapa de Corzo tiene argamasa, ladrillos y adobe. En cambio, en Santa Sabina, en el Pietro Ilirio, en el Adventino, en Roma, es mármol. Una diferencia muy grande. Lamentablemente, no hemos sabido conservar el patrimonio religioso, y les he pasado esta foto del altar mayor, que es muy parecido al que tenía Santo Domingo en San Cristóbal. Eran muy parecidos los dos. Actualmente tiene un retablo incompleto que pues es de cedro, pero quedó incompleto. Y viene la joya de la corona, el exconvento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo. Había mucha similitud en toda la arcada con el ladrillo aparente, pero en un momento dado pues se les ocurrió ponerle aplanados, y ahora ya no hay ladrillo aparente, ya no es hermano con la pila. La pila, pues un día de estos igual puede aparecer con aplanados, ¿no? Digo, para cambiarle el color, porque todo le queremos cambiar de color. Entonces, ahí sí, una gran duda, no sé por qué lo tiene el Coneculta, el edificio federal, y no lo tiene INAH, pero bueno, eso lo preguntaré en otro momento ante la autoridad competente. Es parte de lo que es el claustro, un claustro hermoso, todo era en color ladrillo, tipo arabesco. El estilo mudéjar que se usa en las primeras construcciones de los dominicos en Chiapas es la influencia que hay de los pueblos árabes en la península ibérica.
Todos los conventos o exconventos tienen un ojo de agua. Simboliza la vida, simboliza el bautizo, simboliza pues muchas cosas. El conjunto en completo de cruz latina el templo, la parte alta del claustro y la otra parte también del exconvento. Así llegamos a la única torre cilíndrica de estilo mudéjar que Fray Antonio de Pamplona elabora en el 546 en Tecpatán, en la parte del Valle Zoque. Yo he sostenido de manera muy respetuosa que la Virgen de Candelaria que está en Cintalapa es propiedad del convento de Santo Domingo de Tecpatán. Hay un libro en Chiapas editado por don Mario Ubense, 100 años de la plástica en Chiapas, y en ese texto aparece toda la plata que tenía y que se pudo rescatar y que las leyes de reforma no se llevaron a México. Lo tiene la arquidiócesis y ha hecho exposiciones acá en San Marcos, donde hay, no se imaginan en plata todo lo que hay. Ciriales, hay una cruz alta con la ciudad santa de Jerusalén, cálices, patenas con los escudos de la orden dominica. En los años 60, para no entrar en polémica, don Samuel Ruiz García le pide a don Eduardo Flores, vicario general de la diócesis, haga entrega a la diócesis de Tuxtla de toda la plata existente en los templos por la segregación de la diócesis de San Cristóbal. Quedaría un excelente museo en ese exconvento y tenerlo abierto al público. Me atrevo a pedir a las autoridades que se rescate, que sea un rescate real, que pueda estar abierto al público y a las nuevas generaciones para que descubran que las manos indígenas que elaboraron ese exconvento es muy hermoso. Nosotros hemos visto que el Espíritu Santo, la Iglesia Católica lo representa con una paloma. En Tecpatán es un guajolote, porque no lo hizo un español, lo hizo un indígena. Entonces ellos no sabían que era una paloma. Le dijeron, ¿vas a hacer esto? Bueno, pues dibujaron un guajolote. Entonces hay que ver toda esa riqueza que tienen esos espacios. Ojalá dejara de ser estacionamiento el altar mayor de Tecpatán o la nave para convertirlo en un lugar de recreo, en un lugar visitado y concurrido. Seguimos en los asentamientos de los dominicos en Chiapas y lamentablemente no estamos en Egipto ni estamos en la presa de Asuán. En la presa de Asuán, cuando los ingleses iban a hacer el embalse, lo primero que hicieron fue rescatar piedra por piedra del templo de Abu Simbel y lo subieron varios kilómetros. En cambio nosotros en México tenemos más de 6 presas que tienen bajo sus aguas templos, no solamente de la Orden de Santo Domingo. Quechula, un asentamiento importante, tiene una gran similitud en la fachada con Chiapa de Corzo. La espadaña, la torre cilíndrica,
es parte de esa arquitectura. Arquitecto Brizuela, ¿alguna vez usted vio a San Sebastián de Chiapa de Corzo así? Más o menos así estaba, hasta antes de que el arquitecto Amendibuchía hiciera el favor de techarlo. Detalles de nuestro estado: cuando el embalse de la presa de Malpaso baja, puede uno ver el asentamiento y la importancia que tiene los dominicos en la región Zoque. Vuelvo a repetir, Bartolomé de las Casas prefirió evangelizar fuera de la ciudad episcopal a Chiapas. En 1545, cuando él llega, lo primero que hace es suprimir las confesiones a los encomenderos. Le desobedecen los mercedarios y decide Bartolomé de las Casas irse a Sinacantán. En Sinacantán decide que se creen las casas de adoctrinamiento y de evangelización para todo lo que es fuera de la ciudad de San Cristóbal. Esto está en Soyatitán, en la zona cañera. Podemos ver las paredes, pero no el techo. Y el templo se redujo a una parte nada más de lo que fue el antiguo templo de la Asunción en Soyatitán. Oaxaca, como Chiapas, son territorios de la Virgen del Rosario, Candelaria y Asunción. Los dominicos en especial tienen devoción a la Madre del Rosario por Santo Domingo, pero los templos de la Purificación de María, que es la Candelaria, por la candela, por la luz, están dedicados a esas advocaciones. Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el Papa establece lo que es la devoción oficial y reconoce como dogma de fe a la Asunción de la Virgen María. Pero ya desde el siglo XIII, desde el siglo XVI, se viene venerando esas advocaciones marianas. El convento de Osolotlán está en Tabasco y es parte de lo que era la provincia dominica de San Vicente Ferrer. Para 1550 se crea la provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas y de Guatemala, y posteriormente se crea la provincia de San José de Chiapas. Con ello también tenemos figuras destacadas de la Orden de Santo Domingo en Chiapas, como Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordóñez, quien llegó a ser superior del convento de Santo Domingo en Comitán, llegó a ser superior del convento en Chiapa de Corzo. Es tan importante el trabajo de la orden, vuelvo a repetir, por esa parte de mezclar lo que es la convivencia en comunidad, lo que es la oración, la contemplación y la predicación. Por ello, la Orden de Santo Domingo en más de 8 siglos no se ha fragmentado, ha permanecido unida.
y actualmente la Orden de Santo Domingo tiene bajo su custodia y administración la Escuela Bíblica Arqueológica de Jerusalén, en Israel, en Roma tiene el Angelum y la Pontificia de Santo Tomás, está en Friburgo, Suiza, la otra universidad, y la más famosa de las universidades es la de Esteban de Salamanca, la Pontificia y Real Universidad de Salamanca. Y por ahí dice un dicho: lo que natura no te da, Salamanca no te lo vende. Con ello tenemos todavía en San Cristóbal a Fray Pablo, egresado de esa universidad pontificia a la edad de 93 años. Es un verdadero tesoro, un gran investigador, un gran celoso guardián del templo de Santo Domingo en San Cristóbal, al igual que tenemos otro personaje en la provincia de Santiago de México, en la persona de Fray Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo y obispo coadjutor en su tiempo en San Cristóbal. La Orden de Predicadores tiene actualmente en lo que es el territorio nacional los centros de derechos humanos Francisco de Vitoria en Ciudad de México y en San Cristóbal de las Casas el Fray Bartolomé de las Casas. La Orden de Predicadores sigue en las universidades, en el ITAM, en la UNAM, en la Ibero, y desde ahí se predica lo que nuestro Padre Santo Domingo nos ha pedido: la oración, la meditación y la contemplación. Agradezco enormemente el tiempo y la paciencia. Agradezco enormemente a los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia que me han permitido estar compartiendo con ustedes este espacio. No sé si tengan alguna pregunta. Abrimos el espacio de preguntas.